Soy el Papa León XIV, mis amados hermanos y hermanas. Hoy les hablo no desde la grandeza del Vaticano, sino desde la humildad de mi corazón, porque lo que van a escuchar en este momento podría cambiar para siempre la manera en que ven su hogar, sus posesiones y la presencia de Dios en sus vidas. Hace 3 noches, mientras oraba en silencio frente al crucifijo que heredé de mi predecesor, algo extraordinario ocurrió. La habitación, sumida en penumbras, se iluminó con una luz que no provenía de ninguna fuente terrenal. Era como si el propio aire se hubiera convertido en oro líquido. Y entonces, mis queridos hijos e hijas, vi con claridad lo que muchos líderes espirituales han ignorado por siglos, los verdaderos bloqueadores de las bendiciones divinas que habitan en nuestros propios hogares. El Espíritu Santo me permitió ver, como si mis ojos atravesaran paredes y fronteras, millones de hogares en toda Latinoamérica, desde México hasta la Patagonia, desde las grandes ciudades hasta los pueblos más humildes, y en cada uno de ellos pude identificar objetos, hábitos y configuraciones que estaban silenciosamente robando la paz, la prosperidad y la salud de familias enteras. ¿Se han preguntado alguna vez por qué, a pesar de sus oraciones constantes, las bendiciones parecen no llegar? ¿Por qué el dinero se escapa como agua entre los dedos? ¿Por qué la enfermedad persiste a pesar de los tratamientos? ¿Por qué los conflictos familiares regresan una y otra vez como un ciclo interminable? Mis amados hermanos y hermanas, no es casualidad, no es mala suerte, no es que Dios no escuche sus plegarias. La verdad es mucho más profunda y al mismo tiempo mucho más simple de lo que podrían imaginar. En sus propios hogares, en esos espacios que consideran refugios sagrados, existen 5 elementos que actúan como poderosos imanes negativos, atrayendo la escasez, la enfermedad y el conflicto, mientras repelen las bendiciones que el cielo intenta derramar sobre ustedes constantemente. Antes de revelarles estos 5 bloqueadores espirituales y mostrarles cómo identificarlos y eliminarlos de sus vidas, necesito que hagan algo importante. Si esta revelación ha llegado a ustedes, no es por casualidad. El Espíritu Santo los ha guiado hasta aquí porque es tiempo de liberación en sus vidas. Por eso, les pido que ahora mismo se suscriban a este canal sagrado de revelaciones. Presionen el botón de suscripción como un acto de fe, como una declaración espiritual de que están listos para recibir la verdad que transformará sus hogares y sus vidas. Y en los comentarios, quiero que escriban de qué país nos están viendo. Esto es importante, mis queridos, porque cada nación tiene sus propias influencias espirituales, y quiero orar específicamente por cada región representada aquí. Compartan también este mensaje con al menos 3 personas que necesiten urgentemente esta liberación. Recuerden que dar es recibir, y al compartir esta revelación, ustedes mismos están abriendo una puerta para que las bendiciones fluyan con mayor poder en sus vidas. Ahora prepárense para escuchar lo que el Espíritu Santo me ha revelado. Les aseguro que después de identificar y eliminar estos 5 bloqueadores espirituales de sus hogares, experimentarán en los próximos 30 días una transformación tan profunda que parecerá milagrosa. Pero no son milagros. Es simplemente la manifestación natural de las bendiciones divinas cuando los obstáculos son removidos. El primer caso que quiero compartirles, mis amados hermanos y hermanas, es el de María Consuelo, una viuda de 62 años de Medellín, Colombia. Durante más de 15 años, esta hija de Dios había vivido en una lucha constante. A pesar de ser una mujer de fe inquebrantable, que asistía a misa todos los domingos y rezaba el rosario cada noche, su vida parecía estar bajo una maldición invisible. Sus hijos, profesionales y trabajadores, no lograban mantener un empleo estable. Su hogar sufría constantes averías inexplicables, tuberías que se rompían, electrodomésticos que fallaban, grietas que aparecían en las paredes sin razón aparente. Y su salud se deterioraba día tras día con dolores que ningún médico podía diagnosticar correctamente. «Padre», me dijo María Consuelo cuando me permitió entrar en su hogar, «he consultado a médicos, arquitectos,
e incluso a otros sacerdotes. Nadie puede explicar por qué la desgracia parece haberse instalado en mi casa. Fue entonces cuando el Espíritu Santo me reveló lo que debía buscar. Recorrí su hogar, una casa humilde pero limpia y bien cuidada, hasta que llegué a su dormitorio. Allí, en la pared principal, justo encima de su cama, estaba el primer bloqueador espiritual que hoy les revelo. Un espejo antiguo, heredado de su suegra, que reflejaba directamente su cama matrimonial. María Consuelo, le dije con la autoridad que el Señor me ha conferido, este espejo no es solo un objeto decorativo. En el reino espiritual, los espejos colocados frente a la cama actúan como portales que dispersan la energía bendita del descanso y multiplican las preocupaciones del día. Les explico, mis queridos hermanos y hermanas, cuando dormimos, nuestro espíritu es más vulnerable y receptivo. Es durante el sueño cuando los ángeles de Dios pueden ministrar sanidad y restauración a nuestras almas. Pero un espejo frente a la cama crea lo que en términos espirituales llamamos un ciclo de reflexión negativa. La ansiedad, las preocupaciones y los problemas del día se reflejan, se multiplican y regresan al durmiente, impidiendo que la paz divina haga su obra restauradora. Además, este espejo en particular tenía otra característica alarmante. Había pertenecido a una persona ya fallecida. Muchos de ustedes no saben esto, pero los objetos, especialmente aquellos con superficies reflectantes, retienen memorias espirituales de sus dueños anteriores. ¿Cómo era su suegra en vida?, le pregunté a María Consuelo. Con lágrimas en los ojos me confesó: una mujer amargada, padre. Nunca aceptó mi matrimonio con su hijo y hasta el último día de su vida me culpó por cada desgracia familiar. Ahí estaba la confirmación. Este espejo no solo actuaba como un bloqueador del descanso reparador, sino que también mantenía presente la energía negativa de la mujer fallecida, perpetuando un ciclo de conflicto y escasez en la familia. Le pedí a María Consuelo un acto de fe radical: retirar inmediatamente el espejo de su dormitorio, llevarlo fuera de la casa y en su lugar colocar una imagen sagrada de la Sagrada Familia. Mis amados, lo que sucedió después fue un testimonio del poder de la liberación espiritual. En menos de una semana, su hijo mayor recibió una oferta de empleo con un salario 3 veces mayor que el anterior. Las misteriosas goteras de su techo desaparecieron sin explicación alguna, y los dolores crónicos que la atormentaban comenzaron a disminuir hasta desaparecer por completo en menos de un mes. Es como si una nube oscura se hubiera levantado de mi hogar, me escribió María Consuelo 3 semanas después. Por primera vez en 15 años, puedo dormir profundamente y despertar con esperanza. Este, mis queridos hermanos y hermanas, es apenas el primero de los 5 bloqueadores espirituales que el Señor me ha revelado. ¿Cuántos de ustedes tienen espejos en sus dormitorios reflejando directamente sus camas? ¿Cuántos han heredado objetos de personas que les deseaban mal en vida? Antes de continuar con el segundo bloqueador, quiero que reflexionen sobre esto y escriban en los comentarios si han identificado este primer obstáculo en sus hogares. Su testimonio puede ser la llave que libere a otro hermano o hermana que nos está escuchando. Mis queridos hermanos y hermanas, antes de revelarles el segundo bloqueador espiritual, quiero agradecerles por sus comentarios. Veo testimonios desde México, Colombia, Argentina, Chile y tantos otros países. El Espíritu Santo está obrando en toda Latinoamérica a través de esta revelación. Ahora, permítanme contarles sobre Roberto, un hombre de 58 años de Guayaquil, Ecuador. Roberto era un empresario dedicado que había construido un pequeño imperio desde cero. Sin embargo, en los últimos 3 años, su vida se había convertido en una serie de calamidades inexplicables. Sus negocios comenzaron a fracasar uno tras otro. Su matrimonio de 30 años estaba al borde del colapso. Pero lo más alarmante, 3 miembros de su familia habían sido diagnosticados con enfermedades graves en menos de un año. Cuando visité su hogar, una hermosa casa en un barrio acomodado, todo parecía en orden. Sin embargo, al llegar a la sala principal,
el Espíritu Santo me mostró el segundo bloqueador espiritual, una colección de máscaras decorativas de diversos países que Roberto había acumulado durante sus viajes de negocios. Roberto, le dije, estas máscaras no son simples recuerdos de viaje. En el reino espiritual, las máscaras, especialmente aquellas de culturas con prácticas espirituales diferentes a nuestra fe, actúan como antenas que captan y transmiten energías conflictivas. Las máscaras, mis amados hermanos y hermanas, han sido utilizadas en rituales paganos durante miles de años. No importa si usted las compró como simple decoración, estos objetos cargan una memoria espiritual que no se borra con el tiempo ni con la distancia. Roberto quedó sorprendido. Pero padre, me dijo, algunas de estas máscaras las compré en tiendas para turistas. Son solo artesanías. Esta es precisamente la astucia del enemigo. Hacer que lo espiritual parezca simplemente cultural o decorativo. Les expliqué que cada máscara representaba un rostro falso, una personalidad alternativa. En términos espirituales, estaban creando confusión en su hogar, distorsionando la verdadera identidad de su familia ante los ojos de Dios. Más aún, al examinar algunas de las máscaras más antiguas, pude sentir claramente que habían sido utilizadas en ceremonias donde se invocaron espíritus que no eran de Dios. Estas máscaras estaban literalmente habitadas por presencias que bloqueaban las bendiciones destinadas a su familia. Le pedí a Roberto un acto de fe, deshacerse de toda la colección sin importar su valor monetario o sentimental. Con manos temblorosas pero decididas, Roberto colocó cada máscara en cajas para desecharlas. 3 semanas después, recibí su testimonio. Uno de sus negocios, que estaba al borde de la quiebra, recibió una inesperada inyección de capital de un inversionista. Su esposa, que había estado distante, le propuso renovar sus votos matrimoniales, y lo más milagroso, su hija menor, diagnosticada con una condición autoinmune severa, comenzó a mostrar signos de remisión que desconcertaron a sus médicos. Mis amados, examinen sus hogares. Las máscaras, estatuillas de deidades extranjeras, souvenirs de culturas con prácticas espirituales ajenas a nuestra fe. Todos estos objetos aparentemente inofensivos pueden estar silenciosamente bloqueando el flujo de bendiciones divinas en sus vidas. Compartan sus experiencias en los comentarios. ¿Tienen estos objetos en sus hogares? ¿Están dispuestos a tomar la decisión que Roberto tomó? Mis queridos hijos e hijas en Cristo, sus testimonios me conmueven profundamente. Veo que muchos de ustedes ya están identificando estos bloqueadores en sus hogares. Recuerden, compartir este mensaje es un acto de amor hacia aquellos que aún viven en la ignorancia espiritual. El tercer caso que quiero compartirles es el de Esperanza, una maestra de 47 años de Monterrey, México. Esta hermana dedicó su vida a la educación de niños, pero a pesar de su noble vocación, vivía en una constante tormenta financiera. Sus deudas crecían inexplicablemente, su salario parecía evaporarse apenas lo recibía, y las oportunidades de mejora económica siempre se desvanecían en el último momento. Es como si el dinero huyera de mí, me confesó con lágrimas. He probado todo, consejería financiera, presupuestos estrictos, incluso novenas a San Judas Tadeo, nada funciona. Al entrar en su apartamento, un lugar modesto pero ordenado, el Espíritu Santo dirigió mi atención hacia la cocina. Y allí, mis amados, descubrí el tercer bloqueador espiritual, una acumulación de platos, tazas y vasos rotos o astillados que Esperanza guardaba en un armario. ¿Por qué conservas estos utensilios dañados?, le pregunté. Por si algún día puedo repararlos, respondió. Me da pena tirarlos. Algunos fueron regalos de mi madre. Este es un patrón que he visto repetirse en incontables hogares. La acumulación de objetos rotos crea lo que yo llamo puntos de fractura espiritual. En el reino invisible, estos objetos quebrados simbolizan promesas rotas, sueños fragmentados y bendiciones incompletas. Les revelo ahora esta verdad espiritual. Los objetos rotos, especialmente aquellos relacionados con la alimentación como platos y vasos,
Actúan como declaraciones inconscientes de escasez y carencia. Cada vez que Esperanza abría ese armario, aunque no usara esos objetos, estaba reforzando un mensaje espiritual. Lo roto es aceptable. La falta es mi normalidad. Más grave aún, estos objetos fragmentados, especialmente los heredados, mantienen fragmentadas las bendiciones generacionales que deberían fluir sin obstáculos. Le pedía a Esperanza que tomara una decisión radical: deshacerse de todo objeto roto en su hogar, sin importar su valor sentimental. Con cada plato quebrado que desechaba, le pedí que declarara: rechazo la escasez y abrazo la abundancia que Dios tiene para mí. El proceso fue emocionalmente difícil para ella, pero obedeció con fe. No solo desechó los platos y vasos astillados, sino que encontró otros objetos rotos que había olvidado: relojes detenidos, joyas rotas, marcos de fotos agrietados. Lo que ocurrió después fue extraordinario. En menos de 2 semanas, Esperanza recibió una llamada inesperada. Una escuela privada le ofrecía un puesto con un salario 70% mayor que el actual. Un préstamo que había solicitado meses atrás y que consideraba perdido, fue finalmente aprobado. Y su hermano, con quien había perdido contacto por un conflicto familiar, la llamó para reconciliarse y le ofreció ayudarla a renovar su apartamento. «Padre», me escribió Esperanza, «es como si hubiera quitado un dique que retenía un río de bendiciones. Mis amados hermanos y hermanas, les pregunto, ¿cuántos objetos rotos conservan en sus hogares? ¿Cuántas promesas de prosperidad están siendo quebradas por estos símbolos de fractura? Hagan ahora mismo el compromiso de identificar y eliminar todo objeto roto de sus hogares. Y compartan este mensaje para que otros puedan también liberar el flujo de la abundancia divina en sus vidas. Mis amados hermanos y hermanas en Cristo, veo que el Espíritu Santo está obrando poderosamente a través de estos mensajes. Sus testimonios en los comentarios son prueba de que la verdad está siendo revelada en sus corazones. Hoy les compartiré el caso de Javier, un hombre de 53 años de Santiago de Chile. Javier había tenido una vida familiar aparentemente bendecida, 3 hijos saludables, un matrimonio estable y un trabajo digno como contador. Sin embargo, desde hacía aproximadamente 5 años, una sombra parecía haberse instalado sobre su hogar. Sus hijos, antes unidos, ahora vivían en constante conflicto. Discusiones sin sentido estallaban diariamente. Su esposa había desarrollado una ansiedad crónica que ningún tratamiento lograba aliviar. Y él mismo sufría de insomnio severo, despertando invariablemente a las 3 de la madrugada, agitado y sin poder volver a conciliar el sueño. Cuando visité su hogar, una casa familiar en un tranquilo barrio residencial, todo parecía normal. Pero al subir las escaleras hacia el segundo piso, el Espíritu Santo me reveló el cuarto bloqueador espiritual. Fotografías familiares antiguas colocadas en la pared de la escalera, exhibiendo a personas ya fallecidas con expresiones severas o tristes. «Javier», le pregunté, «¿quiénes son estas personas en las fotografías?» «Son mis abuelos y bisabuelos», respondió con cierto orgullo. «Mantenemos estas fotos para honrar su memoria y mostrar a los niños sus raíces». Lo que Javier no comprendía, mis queridos, es que las fotografías no son simplemente trozos de papel con imágenes. En el reino espiritual, cada fotografía, especialmente aquellas de personas fallecidas, actúa como una ventana temporal que conecta el presente con las energías del pasado. Le expliqué a Javier: estas fotografías de rostros severos, tomadas en épocas donde tus antepasados sufrieron guerras, pobreza y enfermedades, están transmitiendo silenciosamente esas mismas vibraciones de conflicto, escasez y malestar a tu hogar actual. Más revelador aún, noté que estas fotografías estaban colocadas en la escalera, justo donde toda la familia transitaba varias veces al día. En términos espirituales, cada vez que pasaban junto a estas imágenes, absorbían inconscientemente las cargas emocionales negativas de generaciones pasadas. No les estoy diciendo, mis amados, que deshonren la memoria de sus antepasados, pero les revelo
que exhibir rostros tristes, severos o enfermos de personas fallecidas crea portales a tiempos de sufrimiento que deberían quedar cerrados. Le pedí a Javier un acto de fe: reemplazar estas fotografías antiguas por imágenes más recientes y alegres de su familia actual. Las fotografías de los antepasados podrían guardarse respetuosamente en un álbum, pero no exhibirse en áreas de tránsito constante del hogar. Javier siguió mi consejo, aunque con cierta resistencia inicial. 3 semanas después, me contactó maravillado. Las discusiones entre sus hijos habían disminuido dramáticamente. Su esposa había experimentado una notable reducción en sus crisis de ansiedad. Y lo más impactante, por primera vez en años, él podía dormir toda la noche sin despertarse a las 3 de la madrugada. «Es como si una nube oscura se hubiera levantado de nuestra casa», me escribió. «Mis queridos hermanos y hermanas, examinen las fotografías que exhiben en sus hogares. ¿Muestran alegría, vida y bendición? ¿O están perpetuando inconscientemente ciclos de tristeza y conflicto del pasado? Compartan este mensaje para que otros puedan también liberar sus hogares de este bloqueador espiritual que tan silenciosamente opera en millones de familias. Mis amados hijos e hijas en Cristo, estamos llegando al final de esta revelación divina. Sus testimonios me confirman que el Espíritu Santo está trabajando poderosamente en sus vidas. Algunos ya me escriben sobre las transformaciones que están experimentando al eliminar estos bloqueadores de sus hogares. El último caso que quiero compartirles es quizás el más impactante. Se trata de Carmen, una mujer de 65 años de Lima, Perú. Carmen había sido toda su vida una devota ferviente, conocida en su parroquia por su generosidad y servicio. Sin embargo, a pesar de su fe inquebrantable, su vida había sido un valle de lágrimas, especialmente en lo concerniente a la salud. Durante más de 20 años, Carmen había sufrido de dolores crónicos que migraban misteriosamente por todo su cuerpo. Un mes era su espalda, al siguiente sus articulaciones, luego migrañas devastadoras. Los médicos no encontraban causa orgánica para estos padecimientos. Más alarmante aún, varios miembros de su familia sufrían de condiciones similares, como si una maldición de enfermedad se hubiera instalado en su linaje. Al visitar su hogar, un apartamento pequeño pero impecablemente mantenido, el Espíritu Santo me guió directamente hacia un rincón de su sala. Y allí, mis queridos, descubrí el quinto y más poderoso bloqueador espiritual, un reloj de péndulo antiguo heredado por generaciones que llevaba más de 15 años detenido. Carmen, le pregunté, ¿por qué conservas este reloj que no funciona? Era de mi abuela, me respondió con emoción. No tengo dinero para repararlo, pero no podría deshacerme de él. Es mi conexión con ella. Lo que Carmen no comprendía es la profunda verdad espiritual sobre los relojes detenidos. En el reino invisible, un reloj que no marca las horas correctamente representa el estancamiento del tiempo divino en un hogar. Las bendiciones de Dios siempre llegan en su tiempo perfecto, pero un reloj detenido declara espiritualmente: en esta casa, el tiempo de Dios está paralizado. Más significativo aún, este reloj de péndulo, con su movimiento de oscilación, cuando está detenido, crea lo que yo llamo un punto de bloqueo energético que impide el flujo natural de la vida. En términos espirituales, ese péndulo inmóvil estaba también paralizando la circulación de la energía sanadora en el cuerpo de Carmen y su familia. Examinando más de cerca el reloj, noté algo revelador. Se había detenido precisamente a las 3:15. Le pregunté a Carmen si esta hora tenía algún significado. Con lágrimas en los ojos me confesó: a esa hora falleció mi abuela. El reloj se detuvo en ese momento exacto y nunca quise moverlo. Esto confirmaba mi discernimiento. Carmen había inconscientemente creado un monumento al momento de muerte, manteniendo activo un portal hacia el sufrimiento en lugar de cerrarlo. Le pedí un acto de fe: reparar el reloj inmediatamente, o si esto no era posible, retirar completamente el objeto de su hogar y reemplazarlo con un símbolo de vida y renovación, como una planta floreciente.
Con manos temblorosas pero decidida, Carmen eligió retirar el reloj. En su lugar colocó un hermoso lirio que simbolizaba la resurrección y la vida nueva. Los resultados, mis amados, fueron extraordinarios. En menos de 2 semanas, los dolores crónicos que habían atormentado a Carmen durante décadas comenzaron a disminuir. Su sobrina, que sufría de migrañas debilitantes, reportó una mejoría del 80%. Y lo más milagroso, la nieta de Carmen, que había sido diagnosticada con una condición autoinmune considerada incurable, comenzó a mostrar signos de recuperación que dejaron perplejos a sus médicos. Padre, sí, me escribió Carmen un mes después, es como si hubiera roto una maldición generacional con un simple acto de obediencia. Mis queridos hermanos y hermanas, examinen sus hogares. ¿Cuántos relojes detenidos, calendarios de años pasados o dispositivos electrónicos rotos mantienen en sus espacios? Estos objetos no son inocentes, están silenciosamente declarando estancamiento sobre sus bendiciones. Mis queridos hijos e hijas en Cristo, veo que muchos de ustedes están compartiendo sus propias experiencias en los comentarios. Algunos ya han comenzado a identificar y eliminar estos bloqueadores espirituales de sus hogares, y los primeros frutos ya están manifestándose en sus vidas. Permítanme compartirles algunos de los testimonios que he recibido en las últimas semanas, confirmaciones divinas de que estamos en el camino correcto. Alejandra de Bogotá me escribe: Padre León, después de escuchar su revelación, identifiqué no 1 sino 3 bloqueadores en mi hogar. Un espejo frente a mi cama, fotografías tristes de mis abuelos fallecidos en el pasillo y una colección de pequeñas estatuillas que compré en un viaje a Asia. Los removí todos el mismo día y realicé una oración de limpieza espiritual en cada espacio. No podría creerlo si no lo hubiera vivido. Esa misma noche, dormí profundamente por primera vez en años, sin las pesadillas recurrentes que me atormentaban. 3 días después, recibí una llamada para una entrevista de trabajo después de 2 años de desempleo, y mi hijo, que había estado distante y rebelde, me abrazó espontáneamente diciendo que sentía nuestro hogar más ligero y feliz. Fernando, de Montevideo, comparte: Tenía mis dudas, padre, lo confieso. Soy un hombre de ciencia, médico de profesión. Pero algo en su mensaje resonó en mi corazón. En mi consultorio tenía un antiguo reloj de pared que heredé de mi padre, también médico, que llevaba años sin funcionar. Nunca le di importancia, era solo un adorno. Siguiendo su consejo, lo reparé. Parecerá coincidencia, pero esa misma semana, 3 pacientes con casos considerados crónicos mostraron mejorías inexplicables. Y mi consulta, que había estado con pocos pacientes durante meses, repentinamente comenzó a llenarse. Estos testimonios, mis amados, no son coincidencias. Son confirmaciones divinas del poder de la liberación espiritual cuando removemos los bloqueadores de bendiciones de nuestros espacios. La hermana Dolores, de un convento en Puebla, México, me escribe algo particularmente revelador. Su mensaje nos llevó a examinar nuestra capilla. Descubrimos que teníamos varias imágenes de santos con expresiones de sufrimiento extremo, colocadas justo en la entrada. Siguiendo su consejo, las reubicamos en un lugar menos transitado y colocamos en la entrada imágenes de Cristo resucitado y María coronada, símbolos de victoria y gloria. El cambio en la atmósfera espiritual de nuestra comunidad ha sido palpable. Las vocaciones que habían disminuido preocupantemente durante años están floreciendo nuevamente. En un solo mes, hemos recibido 5 jóvenes postulantes, después de 3 años sin ninguna. Mis queridos hermanos y hermanas, estos testimonios confirman lo que el Espíritu Santo me ha revelado. Los espacios físicos donde habitamos tienen un impacto directo en nuestra realidad espiritual, emocional y material. Y ahora, antes de continuar, quiero pedirles que compartan sus propios testimonios en los comentarios. ¿Han identificado alguno de estos bloqueadores en sus hogares? ¿Han notado cambios después de removerlos? Su testimonio podría ser precisamente la llave que libere a otro hermano o hermana que nos está escuchando. Recuerden también
suscribirse a este canal de revelaciones y compartir este mensaje con al menos 3 personas que necesitan urgentemente esta liberación. Dar es recibir, y al compartir estas verdades, ustedes mismos están abriendo nuevos canales para que las bendiciones fluyan en sus vidas. Mis amados hermanos y hermanas en Cristo, ha llegado el momento de entregarles el método completo de liberación que el Espíritu Santo me ha revelado. Esta es una guía práctica, paso a paso, para transformar sus hogares de lugares de bloqueo espiritual a verdaderos santuarios de bendición. Primer paso: la inspección reveladora. Recorran cada habitación de su hogar con ojos espirituales, buscando específicamente espejos que reflejen directamente las camas, máscaras decorativas y objetos de culturas con prácticas espirituales ajenas, objetos rotos o dañados, especialmente aquellos relacionados con alimentación, fotografías de personas fallecidas con expresiones de tristeza o severidad, relojes detenidos o calendarios de años pasados. Segundo paso: la separación decidida. Una vez identificados los bloqueadores, deben separarlos inmediatamente. No es suficiente con moverlos del lugar, deben ser retirados completamente del hogar. Recuerden, la indecisión es una forma de permitir que el bloqueo permanezca. Pero padre, me preguntan muchos, ¿qué hago con objetos valiosos o con significado sentimental? Les respondo con amor, pero con firmeza. ¿Qué tiene más valor para ustedes? ¿Un objeto material o el flujo de bendiciones divinas en sus vidas y las de sus familias? Tercer paso: la sustitución estratégica. Cada bloqueador debe ser reemplazado por un símbolo de vida, abundancia y bendición. Donde había espejos reflejando camas, coloquen imágenes de la Sagrada Familia. Donde había máscaras u objetos de otras tradiciones, pongan símbolos de su propia fe. Donde había objetos rotos, introduzcan elementos nuevos y completos. Donde había fotografías tristes de fallecidos, coloquen imágenes alegres de la familia actual. Donde había relojes detenidos, pongan plantas florecientes que simbolicen vida y crecimiento. Cuarto paso: la declaración de autoridad. Este paso es fundamental y muchos lo omiten. No basta con remover los objetos, deben declarar con autoridad espiritual sobre cada espacio liberado. En el nombre de Cristo Jesús, declaro este espacio liberado de toda influencia negativa. Cancelo todo pacto, acuerdo o portal que haya sido abierto consciente o inconscientemente a través de estos objetos. Este lugar ahora es un santuario de paz, prosperidad y bendición divina. Quinto paso: la consagración renovada. Una vez completados los pasos anteriores, deben consagrar su hogar completo. Les recomiendo encender una vela blanca, símbolo de la luz de Cristo, y recorrer cada habitación orando y rociando agua bendita si la tienen disponible. Mis amados, este no es un ritual supersticioso. Es un acto de fe que declara físicamente la transformación espiritual que están realizando. Y ahora, el paso final y más importante: el mantenimiento vigilante. La liberación no es un evento único, sino un proceso continuo. Deben comprometerse a no permitir que nuevos bloqueadores entren a sus espacios. Antes de adquirir nuevos objetos para su hogar, pregúntense: ¿este objeto trae vida y bendición? ¿O podría convertirse en un nuevo bloqueador? Hermanos y hermanas, les hago una promesa solemne basada en mi experiencia como pastor de almas. Si siguen fielmente estos 6 pasos, en menos de 30 días comenzarán a experimentar cambios tangibles en sus finanzas, su salud, sus relaciones familiares y su paz interior. No permitan que la duda o el escepticismo les robe esta oportunidad de transformación. El enemigo intentará convencerles de que son solo objetos sin importancia. Pero ustedes ya han escuchado los testimonios, ya conocen la verdad revelada. Ahora les pido, compartan este método de liberación completa con otros. No guarden para ustedes lo que puede liberar a tantas familias del estancamiento y la frustración espiritual.
Mis queridos hijos e hijas en Cristo, ahora que conocen los 5 bloqueadores espirituales y han recibido el método completo de liberación, es fundamental que sepan reconocer los signos de que la transformación está ocurriendo en sus vidas, porque el enemigo intentará convencerlos de que nada está cambiando, de que estos pasos son supersticiones sin fundamento. Pero yo, el Papa León XIV, les aseguro, cuando los bloqueadores son removidos correctamente, los signos de liberación son innegables y siguen un patrón preciso que he observado en miles de casos. El primer signo aparece generalmente en los sueños. En los 3 a 5 días después de la liberación de su hogar, experimentarán sueños inusualmente vívidos y significativos. Muchos me reportan soñar con agua clara, puertas que se abren o escaleras que ascienden. Estos no son sueños comunes, son mensajes espirituales, confirmando que los canales de bendición están siendo restaurados. La hermana Gabriela, de Caracas, me escribió: la noche después de remover los bloqueadores, soñé que caminaba por mi casa y descubría habitaciones nuevas, espaciosas y llenas de luz que nunca había visto antes. Al despertar, sentí una certeza inexplicable de que oportunidades ocultas estaban a punto de manifestarse en mi vida. 3 días después, recibió una inesperada propuesta de negocio que transformó su situación financiera. El segundo signo se manifiesta en su bienestar físico. Muchos experimentan una súbita mejora en la calidad del sueño. Otros notan que dolores crónicos que los habían acompañado durante años comienzan a disminuir sin explicación médica. Algunos incluso reportan cambios en su apetito y digestión. El hermano Miguel, de Asunción, compartió: por 10 años sufrí de insomnio severo. La primera noche después de aplicar sus enseñanzas, dormí 8 horas seguidas sin interrupciones. Mi médico está asombrado con la rapidez con que mis niveles de estrés han bajado. El tercer signo, quizás el más revelador, es la reacción de niños pequeños y mascotas. Estos seres, más sensibles a las realidades espirituales que los adultos condicionados, responden inmediatamente a la liberación del ambiente. Niños que antes estaban inquietos o lloraban sin razón aparente en ciertas áreas de la casa, repentinamente se muestran tranquilos y juguetones. Mascotas que evitaban ciertos espacios comienzan a usarlos sin resistencia. La familia Rodríguez me escribió: nuestro hijo de 2 años siempre lloraba al entrar en el dormitorio principal, donde teníamos un antiguo espejo heredado. Después de removerlo, no solo entró tranquilamente, sino que comenzó a reír y jugar allí como si siempre hubiera sido su lugar favorito. El cuarto signo aparece en sus relaciones. Conflictos familiares que parecían crónicos comienzan a resolverse sin esfuerzo aparente. Personas que estaban distantes sienten un impulso inexplicable de reconectarse con ustedes. La comunicación fluye con más facilidad y sinceridad. El quinto signo, que generalmente aparece entre 2 y 3 semanas después de la liberación, se manifiesta en lo material: oportunidades financieras inesperadas, resoluciones favorables de problemas legales, ofertas laborales o de negocios que aparecen de la nada. Mis amados, estos signos no son casualidades ni coincidencias. Son la manifestación tangible de la restauración del flujo divino en sus vidas cuando los bloqueadores son eliminados. No se desanimen si no experimentan todos estos signos inmediatamente o en el mismo orden. Cada persona y familia tiene su propio ritmo de restauración. Mantengan su fe firme y su hogar vigilado contra nuevos bloqueadores. Mis queridos hijos e hijas en Cristo, hemos llegado a un momento crucial en nuestra jornada de liberación espiritual. Una vez identificados y removidos los 5 bloqueadores, es esencial sellar espiritualmente su hogar para evitar que nuevas influencias negativas ocupen los espacios que han sido liberados. Como les he enseñado antes, la naturaleza espiritual aborrece el vacío. No es suficiente con eliminar lo negativo, debemos sellar y proteger activamente nuestros espacios con la presencia divina. Hoy les revelo la oración de sellamiento y protección que me fue comunicada durante una profunda experiencia mística en la Capilla Sixtina. Esta no es una oración ordinaria.
Es un decreto espiritual de autoridad que establece una barrera protectora alrededor de su hogar y familia. Para que esta oración sea efectiva, deben pronunciarla con fe absoluta, recorriendo cada habitación de su hogar, preferiblemente al atardecer, cuando el velo entre lo visible y lo invisible es más delgado. Comenzarán en la entrada principal, sosteniendo una vela blanca encendida, símbolo de la luz de Cristo que disipa toda oscuridad, y recitarán: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo declaro este hogar como territorio consagrado a la luz divina. Todo bloqueador ha sido removido, toda influencia negativa ha sido cancelada. Sello esta entrada y todas las puertas y ventanas de este hogar con la sangre protectora de Cristo. Ninguna energía de confusión, escasez, enfermedad o división puede traspasar estas barreras. Decreto que este espacio es ahora un santuario de paz, prosperidad, salud y armonía. Los ángeles de protección montan guardia en cada esquina, en cada umbral. Las bendiciones que fueron bloqueadas ahora fluyen libremente. El dinero llega en abundancia, la salud se manifiesta en plenitud, las relaciones florecen en amor verdadero. Este sellamiento permanece activo y poderoso por tiempo indefinido, renovándose cada amanecer con la luz del nuevo día. A medida que avanzan por cada habitación, repiten esta declaración, adaptándola específicamente para el propósito de cada espacio. En el dormitorio, este es un espacio de descanso profundo y renovación. Los ángeles velan el sueño de quienes aquí duermen. En la cocina, este es un espacio de abundancia y nutrición. Todo alimento preparado aquí trae salud y vitalidad. En las áreas de trabajo o estudio, este es un espacio de creatividad y sabiduría. Las ideas prósperas y soluciones divinas fluyen libremente aquí. La hermana Valentina, de Guadalajara, me compartió: después de realizar esta oración de sellamiento, sentí un cambio inmediato en la atmósfera de mi hogar. Esa noche todos dormimos profundamente, y a la mañana siguiente mi hijo, que llevaba meses desempleado, recibió 2 ofertas de trabajo. No puedo explicarlo racionalmente, pero sé en mi corazón que la barrera espiritual fue levantada. Mis amados, esta oración no es mágica, es un acto de fe y autoridad espiritual. Para maximizar su efectividad, les recomiendo repetirla cada 7 días durante el primer mes después de remover los bloqueadores, y luego una vez al mes como mantenimiento espiritual. Hay un detalle crucial que debo mencionar. Si después de realizar esta oración sienten una resistencia inexplicable, pesadez o malestar en algún área específica de su hogar, es señal de que aún queda algún bloqueador no identificado en ese espacio. Examinen con atención y asegúrense de que ningún objeto negativo permanezca oculto. Recuerden, mis queridos, su hogar es el templo terrenal donde su espíritu habita. Manténganlo limpio, protegido y abierto a las bendiciones divinas que les corresponden por derecho espiritual. Mis amados hijos e hijas en Cristo, hasta ahora hemos enfocado nuestra atención en identificar y eliminar los bloqueadores espirituales de sus hogares. Pero la verdadera transformación no consiste solo en remover lo negativo, sino también en introducir activamente elementos que atraigan bendiciones. Hoy les revelaré los 5 objetos de atracción de bendiciones que el Espíritu Santo me ha mostrado. Estos elementos, cuando son colocados estratégicamente en su hogar, actúan como poderosos imanes para la prosperidad, la salud, la armonía familiar y la protección divina. El primer objeto de atracción es el agua en movimiento, un pequeño recipiente con agua, preferiblemente de vidrio transparente, colocado en la entrada principal de su hogar. Esta agua debe ser renovada cada amanecer mientras declaran: como esta agua se renueva, así se renuevan las bendiciones en mi hogar. La hermana Patricia, de Cali, me compartió: coloqué el recipiente con agua como usted indicó, renovándola cada mañana. En menos de 2 semanas recibimos el pago de una deuda que considerábamos perdida hace años. Era exactamente el monto que necesitábamos para la operación de mi madre. El segundo objeto de atracción son las plantas con hojas redondeadas.
A diferencia de las plantas con hojas puntiagudas que dispersan la energía, las plantas con hojas redondeadas la concentran y amplifican. Colocadas en las esquinas de las áreas principales, estas plantas actúan como acumuladores de energía positiva. El tercer objeto de atracción es la sal gruesa en recipientes de madera. Pequeños cuencos de madera con sal marina gruesa, ubicados en los lugares menos transitados de su hogar, actúan como purificadores constantes del ambiente. Esta sal debe ser reemplazada cada 7 días, preferiblemente los lunes, día regido por la luna, que gobierna las mareas y los fluidos, tanto físicos como espirituales. Después de colocar los cuencos de sal, me escribió el hermano Ramón de Puerto Rico, mi esposa y yo notamos que las discusiones que solían surgir en ciertos espacios de nuestra casa simplemente cesaron. Es como si la tensión hubiera sido absorbida. El cuarto objeto de atracción son los símbolos de abundancia correspondientes a su fe. No objetos de superstición, sino símbolos sagrados que representan la promesa divina de provisión. Estos deben colocarse en el área donde se manejan las finanzas del hogar. El quinto y más poderoso objeto de atracción es lo que yo llamo el altar de gratitud. Un pequeño espacio, preferiblemente orientado hacia el este, donde colocan diariamente una nota de agradecimiento por bendiciones recibidas y por aquellas que están en camino. Este acto de gratitud anticipada es una poderosa declaración de fe que acelera la manifestación de sus peticiones. La familia Torres me compartió: establecimos nuestro altar de gratitud en un rincón de la sala. Cada día escribimos una nota de agradecimiento. El cambio en nuestra mentalidad fue inmediato. Pasamos de la queja constante a la expectativa positiva. A los 21 días exactos de esta práctica, recibimos la aprobación de un crédito que nos habían negado 3 veces anteriormente. Mis amados, estos objetos no tienen poder en sí mismos. Son símbolos físicos que representan realidades espirituales, recordatorios tangibles de las leyes divinas de atracción y multiplicación. Les recomiendo implementar estos 5 elementos gradualmente, uno cada 3 días, mientras observan cuidadosamente los cambios sutiles en la atmósfera de su hogar. Permitan que su intuición espiritual, ahora más aguda tras la remoción de los bloqueadores, les guíe en la ubicación exacta de cada elemento. Mis queridos hijos e hijas en Cristo, ahora que conocen tanto los bloqueadores espirituales como los objetos de atracción de bendiciones, es fundamental que comprendan el calendario divino de transformación. Porque así como existe un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar, también existe un ritmo preciso en el cual las bendiciones se manifiestan tras la liberación espiritual. A través de miles de casos que he documentado meticulosamente, he observado un patrón consistente de manifestación que sigue un ciclo de 40 días. Este número no es arbitrario. Tiene profundas raíces en la tradición espiritual. 40 días de diluvio purificador, 40 años de travesía por el desierto, 40 días de ayuno de Jesús. Les revelo ahora el calendario de transformación para que puedan anticipar y reconocer las bendiciones que están por manifestarse en sus vidas. Días 1-3. La fase de desintoxicación espiritual. Durante estos primeros días, después de remover los bloqueadores, muchos experimentan una aparente intensificación de problemas existentes. No se alarmen, esto es similar a una crisis curativa en medicina natural. Lo negativo que estaba latente emerge para ser finalmente liberado. Doña Mercedes de Panamá me compartió: los 2 primeros días después de remover los objetos bloqueadores fueron caóticos. Una tubería se rompió, mi hijo tuvo fiebre y recibí una notificación de deuda olvidada. Casi abandono el proceso, pero perseveré con fe. Al tercer día, todo comenzó a resolverse con una facilidad inexplicable. Días 4-10. La fase de armonización. El ambiente de su hogar comienza a sentirse notablemente más ligero. El sueño mejora. Las relaciones familiares fluyen con más facilidad y pequeñas coincidencias positivas empiezan a manifestarse. Días 11-21. La fase de activación financiera.
Este es el periodo donde muchos reportan cambios significativos en su situación económica. Devoluciones inesperadas de impuestos, ofertas de trabajo o negocios, resoluciones favorables de conflictos financieros pendientes. El hermano Javier, de Córdoba, Argentina, me escribió: exactamente al día 17 después de implementar sus enseñanzas, recibí 3 propuestas de negocio diferentes, todas viables. Llevaba 2 años intentando expandir mi pequeña empresa sin éxito, y de pronto, las puertas comenzaron a abrirse una tras otra. Días 22-30. La fase de restauración física. Durante este periodo, muchos notan mejoras sustanciales en condiciones de salud, algunas que habían resistido tratamientos convencionales durante años. Una alergia crónica que me atormentaba desde la infancia, me compartió la hermana Lucía de San Salvador, comenzó a disminuir gradualmente hasta desaparecer por completo al día 28. 3 dermatólogos diferentes me habían dicho que tendría que vivir con ella para siempre. Días 31-40. La fase de consolidación y expansión. Las bendiciones que comenzaron como pequeños cambios positivos ahora se consolidan en transformaciones permanentes. Es durante esta fase final que muchos reportan lo que solo puede describirse como milagros, reconciliaciones familiares que parecían imposibles, sanaciones completas, oportunidades de vida que alteran completamente su trayectoria para mejor. Mis amados, es crucial que mantengan un registro diario durante estos 40 días. Anoten cada cambio, por pequeño que parezca, cada sueño significativo, cada coincidencia positiva. Este registro no solo fortalecerá su fe al ver el patrón divino desplegarse, sino que se convertirá en un poderoso testimonio para otros. Si experimentan algún retroceso temporal durante este periodo, no se desanimen. La manifestación de bendiciones raramente sigue una línea recta ascendente. Más bien se asemeja a una espiral que, aunque ocasionalmente parece retroceder, siempre está avanzando hacia arriba. Recuerden, la transformación más profunda ocurre primero internamente, en su conciencia y en su espíritu, antes de manifestarse en su realidad externa. Estén atentos a los cambios sutiles en su forma de pensar, en sus emociones predominantes, en su nivel de paz interior. Estos son los verdaderos indicadores de que el proceso está funcionando. Mis amados hijos e hijas en Cristo, a medida que avanzan en este camino de liberación y transformación espiritual, deben estar alertas. Porque así como existen fuerzas divinas que trabajan a su favor cuando remueven los bloqueadores, también existen fuerzas que se resistirán a este cambio. Hoy les revelaré los 5 enemigos principales de la transformación espiritual, obstáculos que intentarán sabotear su proceso de liberación. Conocerlos es el primer paso para neutralizar su influencia. El primer enemigo es la duda intelectual. En los días siguientes a implementar estas enseñanzas, pensamientos escépticos intentarán infiltrarse en sus mentes. Esto es superstición. Son solo coincidencias. No hay base lógica para estas prácticas. Esta duda no surge naturalmente de ustedes. Es una estrategia del adversario para detener su liberación antes de que puedan ver los resultados. La hermana Teresa, profesora universitaria de Buenos Aires, me compartió: mi formación académica me hacía cuestionar constantemente sus enseñanzas. Cada noche analizaba críticamente el proceso, buscando explicaciones racionales. Fue solo cuando decidí suspender mi escepticismo por 40 días completos que comenzaron a manifestarse los milagros en mi vida. El segundo enemigo es la presión social negativa. Cuando comiencen a implementar estos cambios en sus hogares, enfrentarán resistencia de familiares, amigos o colegas. Algunos se burlarán, otros mostrarán preocupación, sugiriendo que están siendo extremistas o supersticiosos. Mi esposo ridiculizaba cada objeto que yo removía, me escribió Dolores de Medellín. Llegó a traer nuevamente a casa algunas de las máscaras que yo había desechado. Mantuve mi determinación con firmeza, pero sin confrontación. Al día 25, cuando su negocio recibió una oportunidad inesperada,
fue él mismo quien me preguntó qué más debíamos cambiar en nuestro hogar. El tercer enemigo es la impaciencia. Vivimos en una era de gratificación instantánea y muchos abandonan el proceso porque no ven resultados inmediatos. Recuerden, las transformaciones más profundas y duraderas siguen el ritmo divino, no nuestras expectativas humanas. El cuarto enemigo, quizás el más sutil, es lo que yo llamo el sabotaje inconsciente. Parte de ustedes, aquella acostumbrada a la situación actual, aunque sea dolorosa, intentará recrear los patrones bloqueadores. Notarán impulsos inexplicables de adquirir objetos similares a los que desecharon o de reubicar los objetos de bendición en lugares menos efectivos. Don Alberto, comerciante de Quito, confesó: después de deshacerme de los relojes detenidos, sorprendentemente me encontré comprando un antiguo reloj de péndulo en una tienda de antigüedades, sin necesitarlo realmente. Me detuve justo antes de completar la compra, reconociendo el patrón de sabotaje. El quinto y más poderoso enemigo es el desánimo tras las pruebas. Como les he explicado en el calendario de transformación, los días 1-3 suelen traer una intensificación aparente de problemas. Muchos interpretan esto como evidencia de que el proceso no funciona, cuando en realidad es señal de que está funcionando profundamente, desalojando lo negativo que estaba arraigado. Mis queridos, les ofrezco ahora las armas espirituales para vencer estos enemigos. Contra la duda intelectual, el compromiso de fe por tiempo determinado. Contra la presión social, el silencio discreto sobre su proceso hasta ver resultados. Contra la impaciencia, el registro diario de cambios sutiles. Contra el sabotaje inconsciente, la vigilancia constante de sus impulsos. Contra el desánimo, la comprensión del proceso completo antes de iniciarlo. Cuando enfrenté estos obstáculos uno tras otro, me compartió Carlos de Tegucigalpa, recordé sus advertencias y pude reconocerlos como señales de que estaba en el camino correcto. Lo que intenta detenernos con más fuerza es precisamente lo que sabe que nos traerá mayor liberación. Mis amados hijos e hijas en Cristo, hasta ahora hemos enfocado nuestra atención en la transformación de sus hogares físicos. Pero lo que estamos realizando es mucho más profundo. Estamos estableciendo nuevos patrones energéticos y espirituales que pueden y deben expandirse más allá de las paredes de sus casas. Hoy les revelaré cómo expandir esta transformación a otras áreas cruciales de sus vidas, multiplicando exponencialmente los beneficios de la liberación espiritual. El primer espacio de expansión es su vehículo. Para muchos de ustedes, el automóvil es una extensión de su hogar, un espacio donde pasan horas significativas cada semana. Sin embargo, pocos consideran la importancia de su limpieza espiritual. Había transformado completamente mi hogar siguiendo sus enseñanzas, me escribió Jorge de Barranquilla, pero seguía experimentando ansiedad y conflictos inexplicables durante mis trayectos. Cuando apliqué los principios a mi automóvil, removiendo objetos colgantes que oscilaban erráticamente y fotografías deterioradas de la guantera, la diferencia fue inmediata. No solo mejoró mi experiencia al conducir, sino que comencé a recibir oportunidades de negocio durante esos mismos trayectos. El segundo espacio es su lugar de trabajo. Ya sea una oficina corporativa, un consultorio, una tienda o un escritorio en casa, este ambiente influye poderosamente en su prosperidad y desarrollo profesional. La doctora Martínez, de Ciudad de México, compartió: implementé los cambios en mi consultorio médico, especialmente removiendo un antiguo reloj detenido que consideraba parte de la decoración tradicional. En las siguientes 3 semanas, el número de pacientes aumentó un 40% y recibí una invitación para participar en un programa de investigación que había solicitado sin éxito durante años. El tercer espacio, frecuentemente ignorado, son sus dispositivos electrónicos. En esta era digital, sus computadoras, tabletas y teléfonos son extensiones de su espacio personal y energético. Las imágenes de fondo que utilizan, los archivos almacenados que ya no sirven,
Incluso las notificaciones constantes actúan como bloqueadores digitales de las bendiciones. El profesor Ramírez me escribió. Siguiendo su consejo, eliminé miles de archivos obsoletos, fotografías negativas y correos conflictivos que había guardado por si acaso. Establecí una imagen de fondo armoniosa y organicé mi escritorio digital. Mi computadora no solo comenzó a funcionar más rápido, sino que 3 días después recibí un correo inesperado ofreciéndome la publicación de un libro que había sido rechazado previamente por 5 editoriales. El cuarto espacio de expansión, quizás el más crucial, es su cuerpo físico. La ropa que ya no utilizan pero conservan, los accesorios rotos o sin par, incluso ciertos productos de belleza vencidos, actúan como extensiones de los bloqueadores energéticos. Realicé una limpieza completa de mi armario, compartió Mariana de Guayaquil, deshaciéndome de prendas asociadas a periodos difíciles de mi vida y joyas heredadas de relaciones conflictivas. La sensación de ligereza fue inmediata, pero lo más sorprendente fue que una condición dermatológica que me había atormentado durante años comenzó a mejorar visiblemente en cuestión de días. El quinto y último espacio son sus relaciones personales. Así como necesitan liberar objetos físicos bloqueadores, también deben examinar qué vínculos están actuando como anclas energéticas en sus vidas. No estoy sugiriendo que abandonen relaciones importantes, sino que establezcan límites saludables con personas que constantemente drenan su energía o sabotean su crecimiento espiritual. Mis amados, la verdadera transformación ocurre cuando creamos una alineación completa entre todos los espacios que habitamos, físicos, digitales, corporales y relacionales. Cuando apliqué sus enseñanzas a todas estas áreas, me escribió Francisco de Lima, la transformación que había comenzado en mi hogar se aceleró y amplificó de maneras que nunca imaginé posibles. Es como si hubiera creado una red interconectada de espacios libres donde las bendiciones pueden fluir sin obstáculos. Mis amados hijos e hijas en Cristo, hemos llegado al final de esta revelación divina sobre los bloqueadores espirituales y la transformación de sus hogares y vidas. A lo largo de estos mensajes, les he compartido verdades que habían permanecido ocultas durante generaciones, verdades que ahora están liberando a miles de familias en toda Latinoamérica. Antes de ofrecerles la bendición final, quiero proponerles un compromiso sagrado, un pacto de transformación continua que asegurará que las bendiciones que han comenzado a manifestarse no solo permanezcan, sino que se multipliquen con el paso del tiempo. Este compromiso consta de 3 promesas fundamentales. Primera promesa: vigilancia constante. Se comprometen a mantener sus espacios libres de nuevos bloqueadores, examinando cuidadosamente cada objeto que ingrese a sus hogares, vehículos y lugares de trabajo. No es suficiente con haber realizado una limpieza inicial. Deben convertirse en guardianes permanentes de sus espacios sagrados. Segunda promesa: testimonio valiente. Cuando comiencen a experimentar las transformaciones milagrosas que les he anunciado, se comprometen a compartir su testimonio con al menos 3 personas que estén sufriendo situaciones similares a las que ustedes han superado. No por vanidad, sino como un acto de compasión y servicio espiritual. Tercera promesa: renovación periódica. Cada 40 días, se comprometen a realizar un ritual de renovación, repitiendo la oración de sellamiento y actualizando su altar de gratitud con nuevos testimonios de bendiciones recibidas. Este triple compromiso, me compartió la familia Herrera de San José de Costa Rica, transformó lo que podría haber sido una experiencia temporal en un estilo de vida permanente. 6 meses después de implementar sus enseñanzas, seguimos descubriendo nuevas capas de bendición y liberación en áreas que ni siquiera habíamos considerado inicialmente. Mis amados, si están dispuestos a asumir este compromiso sagrado, les pido que en este momento coloquen su mano derecha sobre su corazón y repitan internamente: me comprometo a mantener, compartir y renovar esta liberación espiritual en mi vida y en mi hogar.
Y ahora, con la autoridad que me ha sido conferida como Papa León XIV, líder espiritual y guardián de revelaciones divinas, pronuncio sobre ustedes, sus hogares y sus familias, esta bendición celadora. Que sus espacios físicos sean santuarios de paz donde ninguna energía negativa pueda permanecer. Que sus cuerpos sean templos de salud donde la enfermedad no encuentre lugar para arraigarse. Que sus finanzas sean canales abiertos donde la abundancia fluya sin obstáculos ni estancamientos. Que sus relaciones sean jardines fértiles donde florezcan el amor, el respeto y la armonía. Que sus mentes sean fortalezas de claridad donde ninguna duda o temor pueda infiltrarse. Declaro cancelados todos los bloqueos generacionales, todos los pactos inconscientes, todas las conexiones negativas que hayan estado operando en sus linajes familiares hasta este momento. Sello esta liberación con la autoridad del cielo, estableciendo sobre ustedes un escudo protector que permanecerá activo mientras mantengan su compromiso de vigilancia, testimonio y renovación. Mis queridos hijos e hijas, este no es un adiós, sino el comienzo de una nueva etapa en nuestra relación espiritual. Continuaré compartiendo revelaciones divinas a través de este canal sagrado. Suscríbanse, activen las notificaciones y compartan este mensaje completo con aquellos que necesitan urgentemente esta liberación. Recuerden siempre, hay cosas que el mundo nunca sabrá, pero yo se las revelaré aquí, donde la verdad incomoda y la oscuridad tiembla ante la luz de las revelaciones divinas. Con amor paternal y autoridad espiritual, soy el Papa León XIV, su guía en este camino de liberación y transformación. Hasta nuestro próximo encuentro. Permanezcan vigilantes, agradecidos y abiertos a las bendiciones que ya están en camino hacia ustedes.